Vamos a ver la función escalón, que tiene que ver con este tema de la transformada de Laplace que hemos visto hasta ahora. Esta función escalón sirve para trabajar funciones que son discontinuas y aún así sacar en la transformada. ¿Ya? Así que son parte importante de este curso. Entonces vamos a partir definiendo qué es una función Heaviside, que se está acá. Y que se define como u t 0 o también llamada de esta forma así, u t menos t 0 donde lo que decimos es que vale 0 cuando el t es menor a ese valor de acá, y vale 1 cuando el t es mayor a ese valor. Entonces se muestra una cosa como esa. Por ejemplo, les podría mostrar varias Heaviside acá. Esta Heaviside queda así, que según la definición que acabamos de ver, vale 0 cuando t es menor a 3, mayor a igual a 0, y vale 1 cuando el t es mayor o igual a 3. Gráficamente aquí veríamos algo como esto. Así. Entonces, una función que tiene una discontinuidad acá, que podemos verla. Pero que la gracia de esta discontinuidad es que aún así yo puedo trabajar una ecuación diferencial con esto y además puedo trabajar una transformada de Laplace con esto. Por otro lado, puedo representar funciones más complejas a partir de la Heaviside. Por ejemplo, estas acá. Esta que vemos acá es más compleja, es una función por tramos, ¿cierto? Si la grafico aquí, sería una cosa como esta. Entre el t valiendo 0 y 2, esto vale 4. Después, entre el t valiendo 2 y 4, esto vale menos 2. Después, cuando el t es mayor a 4, esto vale 0.
y tendría estas discontinuidades acá. Bueno, esta misma función que está aquí, hecha con dos discontinuidades, yo la puedo ver como una Heaviside. Esa es la gracia de la función que vimos anteriormente. Entonces puedo activar o desactivar esta función h en ciertos tramos. Por ejemplo, para representar el tramo del 0 al 2, tengo la Heaviside t-2, y lo que yo quiero es que cuando el t valga menor a 2, o sea, perdón, valga 4, ¿cierto? Aquí, entre 0 y 2, y que después deje de valer 4 y valga menos 2. Entonces que se active algo entre el 2 y el 4. Esto que se activa después pasado el 2 tiene que eliminar el 4 y tiene que dejarme un menos 2. Luego, pasado el 4, tengo que activar otra cosa. Y eso tiene que eliminar lo anterior, que es menos 2. Y tiene que dejar un 0. Entonces, en conclusión, esta función se puede escribir como 4 menos 6u t menos 2 aquí tiene que ser positivo. Eso. Más 2 veces u t menos 4. Y ahí puedo escribir esa función por tramos, pero en términos de la función Heaviside. Podríamos escribir funciones más complejas aún, como esta, siguiendo la misma idea. Diciendo ya, quiero que valga t cuadrado al principio, que es esto que ven acá. Luego, que pasado el 7, se active lo siguiente. Aquí se tiene que activar esta función y tiene que eliminar la anterior que había. Luego, pasado el 9, tiene que activarse esta función y tiene que eliminar la anterior que estaba quedando. Porque esta función representa lo de arriba. Entonces vamos a ir viendo caso por caso. ¿Qué pasa entre
el t valiendo menor a 7, mayor o igual a 0. Aquí la función es Heaviside, esa vale 0, y esta función Heaviside vale 0. Por lo tanto, k de t queda como t cuadrado. Luego, ¿qué pasa entre t valiendo mayor a 7, menor a 9? Ahora, esta función se activa y esta función sigue desactivada. Eso quiere decir que la función vale t cuadrado más e elevado a menos 2t menos t cuadrado, que nos quedaría e elevado a menos 2t. Y por último, ¿qué pasa con el último tramo? Cuando t es mayor a 9. Ahí ambas funciones se activan y la función principal nos queda como t cuadrado más e elevado a menos 2t menos t cuadrado más 1 partido t cuadrado menos e elevado a menos 2t. Aquí se fijan que se eliminan estos y nos queda solamente 1 partido t cuadrado. Entonces, efectivamente pasa lo que queremos como en todos los tramos para representar aquella función que es por tramos. Arriba la podemos representar mediante estas funciones Heaviside. ¿Ya? Vean bien este ejercicio y vamos a ver ahora cómo cómo se hace la transformada de una función escalar.
Ya, entonces vamos con la transformada de esto. La idea es ver cómo se transforma una función escalón. Entonces, cuando uno hace la transformada de una función que es de tipo escalón, está haciendo básicamente lo siguiente. La integral de 0 a más infinito de esta función escalón por e elevado a menos st de t. Pero la función escalón la puedo dividir en dos tramos, de 0 a t sub 0. Esto porque hay una parte donde esto va a valer 0. Entonces, ven que antes de entre 0 y t, esto vale 0 y acá vale 1 por la definición de la función escalón. Entonces aquí voy a tener al final la integral de t sub 0 a infinito de e elevado a menos st de t. Entonces e elevado a menos st partido menos s de t sub 0 más infinito. Y finalmente aquí nos queda eso ahí. Y sería la transformada.
Bien, aparte de lo que hemos visto de esto de la función Heaviside, podemos hacer aquí una cosa que es un teorema de traslación que es bastante interesante, que nos dice lo siguiente. Por ejemplo, si queremos hacer eh, por ejemplo, la transformada de una función por una función exponencial, lo que nos va a quedar es la transformada de la función original, como si no estuviera esa exponencial, pero luego la tenemos que evaluar en S menos A. Ese va a ser el primer teorema de traslación. Y el segundo teorema de traslación es que cuando hago la transformada de una función Heaviside, o una función que esté evaluada en t menos a, nos queda e elevado a donde es el punto de la Heaviside, o la transformada de la función. Estos dos teoremas son súper útiles para resolver problemas. Ya los vamos a trabajar. Vamos a partir con este ejemplo. Lo primero que pueden ver acá es que la función que aparece en este lado es una función que está por tramos. Entonces lo primero que voy a hacer es transformar esa función a la función Heaviside. Aquí debiera decir y, ya, esto. Entonces, resolvemos la ecuación. De esa manera, vamos a aplicar la transformada en la plaza aquí. Entonces, aplicamos transformada. Vemos que aquí nos queda s cuadrado por la transformada de i, menos s por i0, menos i man 0, más 4 transformada de i, igual a 1 partido s, menos 1 partido s por e elevado a menos pi por s. Y además nos dan las condiciones iniciales, así que aquí puedo ver que esto nos queda como s cuadrado por la transformada de i. Eso vale menos 1, así que nos queda más 1, más 4 la transformada de i, igual a esto de aquí partido en s. Aquí ya usando también lo que vimos en la clase anterior, que era la transformada de la derivada.
Bien, y la idea aquí es despejar la transformada de i. Entonces me va a quedar transformada de i por 1 más s cuadrado igual a 1 menos e elevado a menos pi por s menos 1. Así. Voy al tiro a dividir este que está acá. Es que haría de esa manera. Bueno, esto tengo que separarlo un poco. Me va a quedar 1 partido en s por 1 más s cuadrado menos 1 partido en 1 más s cuadrado menos e elevado a menos pi por s por 1 partido en s por 1 más s cuadrado. Y voy a aplicar fracciones parciales en este término para verlo más completo y poder hacer la inversa en ese y en este de acá, que es el mismo. Esto se separa así. Usando fracciones parciales uno llega a este resultado. Entonces aplicamos la inversa. Nos queda que i vale la inversa de esto menos la inversa de esto menos la inversa de este término que está acá menos la inversa de e elevado a menos pi s partido s más la inversa de e elevado a menos pi s partido en 1 más s cuadrado.
Entonces, este sería 1 menos, y aquí vamos a empezar con la inversa de cada una de estas. Aquí tenemos el coseno de t, aquí tenemos el seno de t, aquí tenemos la función Heaviside que la vimos antes, y nos queda este de acá. Entonces, ¿qué hay que transformar para que quede eso? Para pensar cómo sería la inversa que me falta de este de acá. Esa respuesta está antes en los teoremas de traslación. Si se fijan, aquí yo sé que para que me haya quedado este término y la transformada de algo, esto viene de la Heaviside con la función en menos a. Entonces, esta es la transformada de la función seno. Así que sería la Heaviside por la función seno, pero evaluada en t menos pi. Y tendría la solución a la ecuación diferencial.
Bien, entonces la idea es que ustedes después puedan resolver este tipo de problemas. Pero aquí tenemos otro, ya que también se puede resolver con este tipo de cosas, con teoremas de traslación. Ya, este lo voy a dejar de tarea entonces y voy a mandarle al tiro esta PPT. Ya, entonces este queda para que lo hagan ustedes. ¿Ya? Y le mandé la información de cuándo era el control recuperativo con los contenidos, así que eso va a ser el 14. Nos vemos entonces, que estén muy bien. Chao, chao.